¿cuáles son las 3 ocupaciones más comunes en México? La respuesta es obrero manufacturero, a diferencia del resto de América Latina. Pero 2 que son iguales para toda nuestra región: preparador de comida y transportista. Más o menos el 50% de los servicios en nuestras sociedades los unen estos dos trabajos: preparador de comida y transportistas. ¿Cuánto riesgo, se pregunta uno, hay de que las nuevas tecnologías acaben con estos 3 empleos? Y en ese caso, ¿qué pasaría con los millones de trabajadores y trabajadoras en estos sectores? Estas son quizás las preguntas fundamentales del trabajo, del futuro del trabajo, y de las más urgentes que nos presenta este siglo XXI. Pero la realidad es que no tienen una respuesta fácil. En general, los expertos del tema están divididos, y yo los voy a dividir en 3 campos. En primer lugar, tenemos a los pesimistas, a los catastrofistas, diría yo. Los que ven, por ejemplo, al camión que se conduce solo de Tesla, el llamado Semi, y dice: este camión acabará con la economía de los transportistas. O que ven a Japón y sus restaurantes sin camareros y dicen: esto acabará con el sector de servicios. O que ven las gigafábricas de algunas compañías automotrices y dicen: esto acabará con los obreros de México. Estudios del Banco Mundial y la Universidad de Oxford en esta dirección pronostican que entre un 47 y un 60% de nuestros empleos serán sustituidos. Un escenario que, de realizarse, por supuesto, sería altamente preocupante. La metodología que aplica este primer grupo supone que todo trabajo compuesto de tareas altamente automatizables será sustituido. Será sustituido todo el trabajo, no solo las tareas. Es decir, si el 90% del trabajo de un transportista es el de cumplir la tarea de conducir un camión, entonces el Semi de Tesla efectivamente le quitará el empleo. Y en general, mientras más rutinaria y manual, o sea, no cognitiva, sea la tarea, más probable será su sustitución. Este es un grupo, y esta es la metodología con la que este grupo y muchos de los números que leemos en la prensa están basados en esta metodología. Es una metodología extrema en sentido de la sustitución de la automatización con respecto a los empleos. Hay un segundo grupo de expertos que ve más bien complementariedad, y que aunque se automatice una gran parte de las tareas, hay tareas ligadas a ese trabajo que no se pueden automatizar. Y esas son precisamente las más importantes. Hay sustitución de tareas, pero no sustitución completa del trabajo o del empleo. Por ejemplo, hoy diría, Siri quizás pueda realizar las tareas más comunes y rutinarias del trabajo secretarial: llevar una agenda, hacer recordatorios, crear un dossier. Pero Siri no puede, por ejemplo, responder todavía a una emergencia, lidiar con la cancelación de un vuelo, que nos pasa a menudo, por decir algo. Una tarea que representa una minoría del total, pero que es fundamental para cualquier trabajo secretarial. Por lo tanto, la parte que no puede ser sustituida es la parte más fundamental que debe ser hecha en ese empleo. ¿Eso qué quiere decir? Que donde el primer grupo ve una sustitución de empleo por tecnología, el segundo grupo lo que ve es una complementariedad entre la tecnología y el trabajador. Es decir, los secretarios del futuro utilizarán a Siri para facilitar su trabajo, pero seguirán siendo parte de nuestra economía. Habrá transformación, pero no sustitución. Luego tenemos a un tercer grupo, al que podríamos llamar los negacionistas. Aquellos que ven a la historia y dicen: la primera revolución industrial multiplicó por 100 nuestra riqueza material, multiplicó por 3 nuestra expectativa de vida, creó un boom de empleos mejor pagados y más dignos que los del pasado. ¿Por qué debe ser distinto esta vez? Dejemos que se pierdan estos empleos, que seguro vendrán mejores. Y cuando se refieren al mundo en desarrollo dicen:
De todas formas, los países en desarrollo no se tienen por qué preocupar, porque el futuro del trabajo, la robotización, es un fenómeno que les llegará tarde. No hay que alarmarse tanto desde ahora. Y por supuesto, querido Roberto, obvian todo el proceso de transformación que hubo en las otras revoluciones industriales y el sufrimiento que significó la transición. Los argumentos de este grupo nos interpelan sobre si esta nueva revolución industrial, hay que preguntarse, ¿es o no distinta de las anteriores? Los estudios señalan que sí es distinta, por un buen número de razones que quiero mencionar. Primero, porque esta revolución industrial no sustituye solo músculos, sustituye cerebros. Por ejemplo, uno de los sectores donde más ha habido pérdida de empleo ha sido precisamente el de la banca de inversión, no en estos que yo mencionaba inicialmente. Un sector que requería muchas competencias y pagaba buenos salarios. Hoy día la mayoría del comercio o del trade del mundo financiero lo hacen robots, en nanofracciones de segundo. En este sentido, la disrupción es mucho más amplia y vasta que antes. El segundo elemento distinto que estamos viendo es que ahora hay mucha más movilidad laboral que antes. Mi generación, por ejemplo, cambió 3 veces de empleo en 25 años, pero hoy día los millennials cambian de trabajo una vez cada 2 años. Esto a lo que apunta es que a una aceleración del cambio que puede ser demasiado vertiginosa y que puede dejar atrás a más de uno. Si antes había trabajos de por vida, ahora hay que preguntarse si van a haber siquiera profesiones de por vida. Por cierto, que hay que mencionar que este cambio de trabajo de los jóvenes no se debe solo a las empresas, se debe a los mismos jóvenes que buscan mucho más significado en aquello que hacen y que buscan mucha más movilidad en sus propios trabajos. También hay un cambio cultural que se está dando en las nuevas generaciones que hay que contemplar. El tercer elemento a tomar en cuenta es que las nuevas tecnologías están creando, como bien lo dijo Silvia, nuevas modalidades de empleo que carecen de protección social. Pienso en los trabajadores de las plataformas digitales, como se ha dicho tantas veces, como los conductores de Uber, o en los jornaleros de las plataformas digitales que ganan céntimos por hacer tareas como identificar números para algoritmos de Big Data. Y por último, sí es distinto porque en la economía globalizada en la que vivimos no hay disrupciones aisladas. Un estudio muy interesante de Brookings demuestra que si Estados Unidos aumenta su inversión en robots, esto tiene un impacto en México, ya que los robots de Michigan compiten directamente con los obreros de Chihuahua. Esto es lo que se ha llamado muchas veces el reshoring, que está pasando en algunos de los sectores, donde las fábricas vuelven a mudarse a sus países de origen, algo sin duda preocupante para los países en desarrollo, especialmente exportadores de manufacturas. Pero nos lleva a ello a decir, como bien dije en la conferencia de prensa, nos lleva todo esto a decir que el futuro del trabajo es un mundo sin empleo, como sugieren los catastrofistas. Nuestro primer mensaje del informe de la OIT es que nuestra preocupación no es tanto ir a un mundo sin empleo, sino ir a un mundo más desigual. Y ahí, querida Silvia, toda la red para la discusión y la reflexión sobre las desigualdades que está haciendo el Colegio de México se convierte en un elemento fundamental y probablemente en el principal reto que tengamos que enfrentar. Y como diré más adelante, estamos convencidos de que habrá una demanda creciente de muchos empleos que requeriremos, tanto para la transformación digital, tanto para la complementariedad con la tecnología, como para las necesidades humanas. Estamos convencidos de que la demanda por empleos en las áreas de educación, en las áreas de la salud, en las áreas del cuidado, son áreas que tendrán que expandirse enormemente en el empleo. En educación, porque tendremos que estudiar a lo largo de la vida, porque para pasar las transiciones tendremos que aprender y adecuarnos a los cambios vertiginosos de las nuevas tecnologías. En la salud, porque viviremos
más años, porque todavía hay un mundo que no está cubierto por los derechos de la salud, porque requeriremos para ello de mejores servicios en los cuidados, porque como viviremos más años, pues necesitaremos más cuidados en los servicios, porque esperamos que esta revolución, al igual que lo han hecho las anteriores, y ahí sí estoy de acuerdo con el tercer grupo, reducirá probablemente las jornadas laborales con el tiempo y por lo tanto habrá más tiempo de conciliación familia-trabajo y habrá más tiempo para el entretenimiento y por lo tanto las industrias del turismo, del entretenimiento, las industrias culturales, las industrias creativas, pues probablemente deberán expandirse, para mencionar algunos sectores que muchas veces no se mencionan como aquellos que van a producir más trabajos. Pero podría darse esta expansión del empleo con mayor desigualdad en el mundo laboral. Y como bien decía la rectora, Silvia, decía que las desigualdades se expresan en el espacio laboral y podría ser que tengamos sectores que vean un aumento importante de sus salarios y de sus condiciones de vida y sectores que vean salarios mal pagados, sin protección social, sin seguridad social y sin los derechos necesarios para adaptarse a las nuevas condiciones. Y ese mundo más desigual será un mundo más inestable y será un mundo políticamente más difícil. Así que la pregunta, como bien lo decía Roberto en su introducción, es cuáles son las medidas enérgicas, cómo tenemos que ver lo que viene para poder actuar adecuadamente, para evitar este resultado y poder aprovechar las oportunidades que la revolución, la mal llamada cuarta revolución industrial, porque ni es la cuarta, ni es solo industrial, pero que así sí empaquetado trae consigo. Así que no hay duda de que esta nueva revolución industrial sí está creando empleos nuevos y muchos de esos empleos pueden ser empleos mejor pagados. Pienso, por ejemplo, en los instaladores de plantas fotovoltaicas, que en términos relativos es la profesión que más ha crecido en Estados Unidos y que gana 3 veces el salario mínimo de Estados Unidos y por encima de la media del salario ahí. O los analistas de marketing con herramientas de Big Data, o los, como dije antes, los youtubers, los expertos de redes sociales, etc. Pero el problema, como decíamos antes, es que o muy poca gente sabe hacer estos trabajos, o la transición en esos trabajos es muy disruptiva, mucho más disruptiva que antes, y por tanto, como bien se decía, debemos tomar medidas para que esto no vaya aparejado a un sufrimiento humano enorme, como ha sido en otras transiciones. Como dice un comediante americano, el futuro ya está aquí, solo que está mal distribuido. De manera que el problema no es tanto si habrá empleos o no, sino si seremos capaces de hacerlos en términos sociales, de modo en que cerremos la brecha de habilidades, la distancia entre las habilidades que tenemos hoy y las habilidades que requieren los trabajos del mañana, y si cerrar esta brecha nos permitirá un futuro más prometedor. Pero para ello aún queda mucho trabajo por hacer y preocuparnos por los efectos diferenciados de la transición entre países, entre generaciones, entre sectores sociales, en los efectos territoriales, que también serán efectos muy diferenciadores, es nuestra tarea. Así que quiero empezar con esta discusión, primero, como lo he hecho, primero porque estamos en el Colegio México y quiero honrar la experta curiosidad que esta casa representa. Y de nuevo, gracias por esta invitación. Y segundo, porque quise empezar con esta discusión porque quiero situar la posición de la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo en su debido contexto. En general, en el informe de la OIT, cogemos un poco de cada grupo que he mencionado. De los catastrofistas, la idea de que esta vez sí es distinto y que hay un riesgo importante
de que un buen número de trabajos o profesiones desaparezcan y que, por tanto, como dije antes, aumente la desigualdad. De los complementaristas, que el enfoque debe ir en habilidades más que en trabajos y que la apuesta debe ser la de formar en habilidades no rutinarias que sean difíciles de sustituir. Y de los negacionistas cogemos cierta dosis de optimismo que siempre es necesaria para mirar al futuro. Así que la agenda que proponemos en la comisión es, por tanto, muy clara y se centra en 3 palabras claves para ello: proteger, transformar e innovar. Proteger, por un lado, al trabajador y no al trabajo. Si nuestra función o nuestras políticas van a ser a proteger los trabajos que creemos que van a desaparecer, tal como los conocemos hoy, en lugar de proteger al trabajador y hacer con el trabajador la transición, estaremos equivocando el camino. No hay que proteger a los empleos que van a desaparecer, sino a la dignidad básica y los derechos de cada uno de nuestros trabajadores, algo que implicará fortalecer nuestras instituciones laborales. Transformar nuestra fuerza laboral y nuestro tejido empresarial para cerrar la brecha de habilidades a través de un nuevo ecosistema de aprendizaje continuado. E innovar en cada una de nuestras áreas: gobierno, empresa, universidad, ciudadanía, en los modelos de negocios para fomentar los nuevos mercados, las nuevas industrias, la diversificación productiva que creará los trabajos del mañana, ya que de nada sirve tener una fuerza laboral del siglo XXI si no hay ofertas de trabajo del siglo XXI. Permítanme pasar al detalle de estos aspectos. Empiezo por las instituciones laborales. Aquí nuestra premisa es muy sencilla en el informe. No podemos afrontar una revolución tecnológica del siglo XXI con instituciones laborales del siglo XIX. Como mencionaba antes, una gran mayoría de los nuevos empleos de los últimos años han sido bajo contratos temporales o por proyecto, lo que se ha llamado la uberización de la economía. Pero nuestra concepción básica del trabajador no ha cambiado. En muchas de nuestras políticas y nuestras instituciones seguimos pensando en un empleado que está casi de por vida en el mismo sitio y en la misma empresa. Y este es un atavismo que está creando una fuerte asimetría de derechos entre empleados fijos y temporales, entre empleados por cuenta propia o por cuenta ajena, y esto es algo que los jóvenes sufren y conocen muy especialmente. Y esto es así aún en el mundo en desarrollo, donde hemos vivido en la altísima informalidad de nuestras economías, como bien lo decía la presidenta del colegio. Vivimos con trabajadores informales, pero como no hemos podido cumplir la tarea del siglo XX, que es la universalización de los derechos y de la protección social, ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que el nuevo empleo, que debería ser formal de trabajos calificados, también caiga dentro de esa desprotección. Hay una nueva amplitud y horizontalidad que debe permear nuestras concepciones laborales y que deben reflejar nuestras instituciones públicas y también nuestros sindicatos y organizaciones de trabajadores. La apuesta por sindicatos más digitales y multigremiales que puedan incluir a autónomos y trabajadores informales está en el tapete. Debo decir, mi querida presidenta, que también las mujeres hemos planteado esto. Muchas de las nuevas organizaciones laborales han surgido a través de movimientos de mujeres que se han organizado para ello. Ejemplo, las empleadas domésticas y el convenio de la OIT. No trabajan todas en el mismo lugar, no es un sindicato organizado de la manera tradicional, pero sí es una plataforma horizontal que logra organizarse para defender sus derechos y promover un convenio internacional. Otro ejemplo son los empleados de las empresas marítimas, porque como no se les aplica la ley de una nación o de un solo país, se han organizado también para tener una plataforma horizontal organizada y que puedan tener voz y capacidad de negociación. Si no hacemos esto, si no cambiamos
nuestra manera de verlo, en un mundo laboral cada vez más disperso, nuestros trabajadores perderán representación y poder de negociación. La única manera de evitar esta pérdida de poder es ampliando la representatividad de nuestras organizaciones laborales. O sea, que el tema no es defensivo, sino hay que abrazar la tecnología, pero lograr organizarnos de una manera distinta que efectivamente dé respuesta a estos fenómenos de los cambios que estamos viendo en nuestra economía. Por último, estos cambios deben afianzarse en una ambiciosa agenda legislativa que primero permita el derecho a la protección social durante periodos de transición laboral. Y aquí vamos de nuevo, Roberto, a el punto que enfatizaste cuando hiciste tu presentación. Parte del problema de las transiciones laborales anteriores es que son transiciones desprotegidas. En la transición no tenés protección y por lo tanto caes en la pobreza, perdés salud, perdés la capacidad de ingreso y no tenés ninguna capacidad de reciclarte para poder incorporarte al nuevo mercado laboral. El derecho a tener apoyo económico durante periodos de formación y de transición se convierte en uno de los elementos que tenemos que discutir y considerar en la transformación que estamos viviendo. Segundo, lo que dijimos, terminar la tarea del siglo XX consolidando la universalidad de los derechos laborales, que reúna nuestras leyes sobre salario, seguridad, salud en el sitio de trabajo, el acceso a la conciliación familiar, la soberanía sobre nuestro tiempo y nuestra privacidad, en una misma e indivisible garantía que sea igual para todos los trabajadores, independientemente, aquí vuelvo a lo que dijeron ambos, de si son fijos, temporales, cuentapropistas o informales. Y este, sin duda, es el gran reto que se hace hoy más necesario que nunca y que tiene grandes complejidades para su financiamiento. ¿Y cuáles son las formas de financiamiento sostenible, adecuadas para esta nueva realidad? Debería ser una de las cosas que estemos discutiendo todos. Ahora se discute mucho el tema de las pensiones y de la transición demográfica, pero no se discute en la perspectiva del financiamiento de esta protección más ampliada. Y tercero, el último paso de esta agenda legislativa es la promulgación de lo que algunos pueden llamar un nuevo derecho, que es el derecho al aprendizaje continuado a lo largo de la vida. Un derecho que no es otra cosa que la evolución natural del derecho a la educación, de una educación que también ha cambiado y que debemos reflejar en nuestras instituciones laborales. Esto nos tendría que llevar, de alguna manera, a un nuevo ecosistema educativo de aprendizaje continuado a lo largo de la vida. Hoy en día, cuando salimos de una institución con un título, la institución no se puede olvidar de nosotros, porque lo que ese título va a representar de los conocimientos que necesitamos para toda nuestra vida laboral es un porcentaje mucho más pequeño que antes. Y por lo tanto, vamos a tener que seguir aprendiendo y vamos a tener que seguir transformando nuestros conocimientos para poder seguir vigentes en el mercado laboral, en una vida laboral prolongada. Así que esta es una gran tarea y esta tarea debería ser adoptada por los centros educativos, por el gobierno, por el sector privado, que permita a nuestros trabajadores reentrenarse continuamente en este mundo cambiante. Un ecosistema cuyo objetivo tendría que ser cerrar las brechas digitales, las brechas de habilidades, de los trabajadores. Ahora, esto se dice fácil, pero en realidad hacerlo bien es difícil. Hay muchos intentos y hay en el estudio de la OIT se hizo mucho análisis comparado de cuáles países lo estaban haciendo mejor o peor, cuáles programas eran buenos y por lo tanto cumplían con el objetivo, y de alguna manera lo que se llega en muchas de los estudios que se han hecho es aprender a cómo estas transiciones laborales, para ser reales, tienen que tener dos condiciones: tienen que ser viables
y tienen que ser deseables. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que es una transición viable. Es una transición entre dos empleos que requieren habilidades similares. Por ejemplo, mecánico de electrodomésticos o instalador de plantas fotovoltaicas. Pero sería mucho más difícil pensar que un mecánico se va a hacer astronauta, ¿no? Para ponerlo en un extremo absurdo. Bueno, pero muchas veces entrenamos en habilidades que no potencian las habilidades que las personas ya tienen y que por lo tanto hacen estas transiciones viables. Y por otro lado deben ser deseables, porque si lo vemos con una visión de muy corto plazo, podríamos estar entrenando a alguien para una profesión que muy pronto también, o un empleo que muy pronto también va a desaparecer. Y por lo tanto esa persona tendrá que pasar muchas más transiciones en su vida que aquello que será mucho más estable si tuviéramos una visión más de largo plazo. La clave, por tanto, está en crear ese ecosistema educativo hecho a la medida de nuestras realidades y de nuestras habilidades, un ecosistema que se pueda ofrecer en centros de aprendizaje que sean focalizados, que den cursos de manera eficaz para una mejor inserción laboral. La educación a lo largo de la vida laboral tendrá que lograr de alguna manera lo que logró Spotify con la música. Antes de Spotify, para oír nuestra canción favorita, teníamos que comprar un disco entero. Hoy podemos ir a ella directamente, podemos escoger la canción. Mucho de lo que pasará en el mundo educativo en transformación a lo largo de la vida laboral exige esto, desagregar esos paquetes para que podamos efectivamente ser más eficaces en esas transiciones. Lo mismo, y reducir los costos y fricciones de nuestros procesos de transición. Esto, por cierto, es una muestra de cómo será el diálogo social del futuro. Un diálogo social que permita trazar rutas por gremio, por trabajador, por región, para no dejar a nadie atrás. No se trata de fijarnos en los promedios. Tenemos que ser mucho más granulares en nuestro diagnóstico, en nuestro análisis, en nuestras acciones, precisamente para poder responder a la verdadera realidad a la que nos enfrentamos. Muchos de los estudios de Big Data sobre las transiciones posibles y deseables traen consigo un elemento interesante, y aquí, querida presidenta, otra vez vuelvo a tus palabras iniciales, que es que estas transiciones viables y deseables, si las hacemos bien, pueden beneficiar sobre todo a las mujeres, porque la mayoría de los empleos nuevos estarán en áreas, como dije antes, donde las mujeres han estado muy presentes. Los cuidados, la educación, la salud, para nombrar algunos, pero también la economía verde, las industrias creativas, que requieren habilidades que las mujeres han desarrollado todas sus vidas, a pesar de que solo ahora el mercado ha empezado a valorarlas, como son la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, todo lo que ahora se llama las habilidades blandas, podrían ser una oportunidad para que finalmente podamos cerrar esa brecha histórica de género, si logramos que las mujeres consigan exitosamente incorporarse a esta transición. Ahora, dicho esto, también hay que decir que pueden impactarlas más negativamente, porque muchos de los trabajos donde también ellas están insertas pueden ser trabajos que desaparezcan con las nuevas tecnologías. Así que una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos es cuáles serán esos trabajos del futuro, cómo serán las empresas del mañana, para saber dónde debemos invertir para crear esos empleos dignos del siglo XXI. Todo pronóstico sabemos que es incierto, no tenemos todas las respuestas, aquí habrá una discusión en el panel, pero tenemos algunas nociones preliminares que comparto muy rápidamente. Una, que la lucha contra el cambio climático demandará millones de empleos en la economía verde, en las energías renovables. No solo en lo que ahora se llama los granjeros del aire, que son los que trabajan en la eólica, en la energía eólica, y en el instalador de plantas fotovoltaicas que mencionaba antes, pero también muchos empleos más. Se estima que las economías renovables crearán 4 empleos nuevos por cada empleo que se reemplace.
O sea, esta es una agenda que tenemos que tomar muy seriamente. Por otro lado, sabemos que la innovación traerá consigo mayor productividad y, por tanto, la posibilidad de tener más autonomía sobre nuestro tiempo de trabajo, cosa que crearía más empleo, como dije antes, en las industrias creativas y las economías del ocio. Sabemos también que nuestras poblaciones están envejeciendo y que necesitaremos más enfermeros y doctoras, y que la demanda por estos empleos es ya tan alta que seguiremos viendo los aumentos salariales que algunos de nuestros países ya reportan en la economía de los cuidados. Y sabemos que el turismo seguirá creciendo más rápido que el PIB, que los costos de viajar seguirán bajando y que la economía digital permitirá que haya turismo en varias de nuestras zonas rurales, zonas que a menudo nuestra economía moderna ha dejado atrás. Y sabemos que la economía digital ofrecerá millones de oportunidades de empleo para las nuevas profesiones y que conectará los mercados del mundo sin tener que migrar a la gran congestión de las ciudades. Y así un montón de trabajos más. Pero lo más importante es que sabemos que estos nuevos empleos armados de las nuevas tecnologías pueden ser, como dije antes, pueden ser más productivos, más dignos y mejor pagados. Por eso, la primera cosa es que los trabajos no son, como piensan algunos, solo trabajos para tecnólogos o ingenieros informáticos, ¿no? Que es como una idea que se ha instalado. Muchos de los nuevos trabajos serán vocacionales, serán trabajos que nuestros nuevos centros de reaprendizaje podrán surtir adecuadamente. La tendencia que vemos es, y en esto vamos con el grupo de los complementaristas, que vemos es hacia la hibridación de habilidades, lo que ahora se llama la hibridación de habilidades. Trabajos que requieren el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, y viceversa. Los ingenieros tendrán que aprender a manejar equipos y los creativos de marketing a utilizar herramientas de Big Data. Y así, como no todos seremos programadores de Java, claramente no habrá mesero que no sepa cobrar una cuenta a través de un iPad, pues la otra tendencia que vemos es que todos los trabajos del futuro requerirán habilidades digitales, incluso los considerados de bajas competencias. Y aquí hay que subrayar lo obvio, que estos trabajos no se crearán de la nada. Debemos incentivarlos, invertir en ellos, ayudarlos a nacer, invertir en nuevos mercados, en nuevas ideas y nuevas personas, e invirtiendo en la economía de los colores. Cuando yo estudiaba economía, querida presidenta, no había colores en la economía. Ahora hablamos de la economía verde, hablamos de la economía azul, de los océanos, hablamos de la economía naranja, de las industrias creativas, hablamos de la economía blanca, que es la economía de los cuidados. Yo creo que hay que invertir, como he dicho muchas veces, en la economía de los colores, y es un momento para volver a dar un salto cualitativo en nuestra inversión en la gente, porque sin ello no podremos hacer esta transición. Nuestro llamado en la Comisión Mundial es muy claro. Hay que proteger al trabajador del futuro, no al empleo del pasado. Hay que transformar desde nuestras empresas y nuestros centros educativos a nuestra fuerza laboral para que acceda y se empodere con las nuevas tecnologías. Hay que innovar para crear nuevas compañías, nuevos mercados, nuevas ideas. Los empresarios deberán invertir en sus trabajadores, los trabajadores deberán encontrar los buenos empleos del futuro en la senda del aprendizaje continuado, los gobiernos deberán desarrollar estrategias de transición laboral adaptadas a sus necesidades y a políticas productivas proactivas, y las organizaciones multilaterales deberemos apoyar estos esfuerzos y coordinarlos a nivel regional e internacional. Pero lo más importante será hacer cada una de estas cosas con seriedad, recordando que al final del día la tecnología siempre ha tenido doble filo y que esta revolución puede usarse para un sinfín de cosas buenas, pero también nos enfrenta a resultados que debemos evitar.
el uso que le demos a esta tecnología no depende de la máquina, depende de nosotros, depende de nuestros valores y de nuestra visión sobre el futuro, de nuestros valores y de nuestra visión sobre el futuro. Para ello, crear los espacios para la reflexión, para el nuevo diálogo social entre los gobiernos, entre los trabajadores, entre el sector privado, se convierte en una tarea fundamental que todos debemos acometer. Muchísimas gracias.